Con el pulso del arte contemporáneo, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de mundos de arte por Tepe & Go Magazine Digital. Hoy tenemos el privilegio de recibir a una figura argentina cuya trayectoria ha marcado diversas etapas de las artes visuales a nivel nacional. La artista María Rosa Braille. Nacida en Santa Rosa, La Pampa, María Rosa eligió Buenos Aires para forjar un camino artístico que comenzó en la década del 70, optando por la instrucción directa con grandes maestros como Leo Vinci en escultura, Yuyo Noé, Carlos Borrarena y Héctor Alves, entre otros. Su obra vincula la forma y el volumen, se distingue por una inmensa creatividad y un conocimiento que permite moldear desde la dureza de la madera y el mármol hasta materiales maleables como la arcilla o bien materiales de desecho como la viruta metálica. Su carrera ha sido reconocida con importantes galardones, destacándose el primer premio en el Salón para Obreros y Estudiantes en 1975, por su talla en piedra Paloma Herida, y el prestigioso premio Lorenzo el Magnífico en el año 2011 en la Bienal de Florencia por su innovadora obra Hacer de tripas corazón, presentada como instalación con luces, sonido y video. Esta última obra recibió previamente una mención en el Salón Nacional de Artes Plásticas en 2010. Posteriormente fue expuesta en Nueva York en 2012. El corpus de la obra se organiza en diferentes series temáticas, como por ejemplo su exploración inicial de la identidad en persona versus personaje. Tras un periodo de inactividad, su retorno con Las Guerreras Saladas y La Metamorfosis fueron series marcadas por el simbolismo de la mariposa y la búsqueda de la libertad. La artista profundiza en el ciclo del sufrimiento y el renacimiento a través de la serie Corazón Desorbitado. Esta serie también fue titulada Spanda, donde se incluyó arte lumínico. Por otro lado, en su fase más reciente, en la serie Mandalas, fusiona escultura y conceptos metafísicos. Muy bienvenidos a una nueva edición de la revista Tepe & Go Magazine Digital para toda Latinoamérica. Como les comentábamos anteriormente, hoy tenemos una edición muy especial porque estamos haciendo un anticipo de una apertura de exposición, que en realidad son 2 exposiciones, y estamos en presencia de María Rosa Braille, nada menos que curadora y también artista participante de una de estas exposiciones, en las cuales se presenta su obra retrospectiva Integración. María Rosa, muy bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos, además. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntarte, para contarle a la audiencia, quiénes son los organizadores de esta muestra, qué es lo que han preparado y hacia quiénes se dirigen. Bueno, tengo que reconocer que la organizadora soy yo. Muy bien. Tengo un rol bastante protagónico, porque soy la curadora de las 2 muestras y una de las muestras es individual y es una retrospectiva. La muestra grupal lo hago con artistas del University Women's Club y esta es nuestra muestra número 23. Comenzamos en el año 2002 y es una actividad que se gestó a impulso mío propio. Y esta actividad yo la he sostenido como curadora y además siempre he participado desde el año 2002. Bueno, a toda la audiencia, uno de los primeros comentarios que no podemos dejar de pasar por alto es el de felicitarte, María Rosa, por esta mención como miembro honorífico del University Women's Club. Me gustaría que nos cuentes un poquito más qué es esta, es una organización, una fundación, a qué se dedican, cuál es la importancia y la relevancia que tiene para vos también haber sido mencionada de tal manera, que además se relaciona también con lo que vamos a charlar ahora en breve, que tiene que ver con las exposiciones y la apertura el 11 de diciembre. ¿De qué se trata?
El University Women's Club es una institución internacional, está conformada por mujeres universitarias que pueden ser residentes locales o que vienen de otros países, pero la particularidad es que todas las actividades se realizan en inglés. Y el objetivo es fomentar la amistad y las actividades de toda índole, intelectuales, estar al tanto de todo lo que está pasando actualmente en alguno de los países que en el que tal vez mundo, pertenecen es a las decir, integrantes. tenemos distintos comités para ver distintas actividades, tenemos literatura, tenemos también actividades sociales, el club ayuda a sostener una orquesta, la Orquesta de los Barrios, brinda una ayuda social, si se quiere, siempre con una meta puesta en la parte educativa, intelectual y de todo lo que pueda ayudar al desarrollo de la mente y del espíritu. Yes. ¿Y desde qué año está funcionando? Y esta institución está funcionando desde el año 1935 y casualmente este año cumplimos los 90 años. Muy bien. Sí. Felicitaciones también por este Muchísimas aniversario. gracias. Para mí ha sido un pilar muy importante en mi vida porque he conocido siempre personas extraordinarias en este club que han tenido distintas actividades y que han venido de distintos países. Es una puerta además, al mundo. Tengo entendido que sos la fundadora justamente de las estas exposiciones culturales llamadas The Art Show para este club de mujeres universitarias. Y bueno, que nuclea justamente, ¿no?, este espíritu de encuentro, de celebrar, como también la mención de celebrar la diferencia, que bueno, es algo que también es necesario. Y bueno, esas actividades se nuclean siempre en Argentina, en Buenos Aires, o existen diferentes sedes. Este es el University Women's Club de Buenos Aires, pero suele haber University Women's Clubs en todo el mundo, así que cuando una persona viaja por el mundo y quiere tener un grupo de pertenencia, digamos, puede ubicar dónde está el University Women's Club en esta ciudad. Hermoso. Y ahí va a encontrar personas afines con las cuales puede vincularse. Y tengo una consulta, particularmente para estas dos exposiciones, tenemos entendido, bueno, que justamente se desarrollan en forma simultánea. Así es. Tanto Celebrating Diversity como la retrospectiva Integración, de la cual vamos a hablar a continuación. Pero me gustaría preguntarte quiénes son las artistas que se van a presentar, de qué países son representantes y bueno, obviamente cómo llegan, digamos, a conformar esta selección de obra también para el Palacio Racho. Bueno, las artistas son socias del University Women's Club y provienen de Estados Unidos. Tenemos una artista japonesa, también del Uruguay y también algunas artistas argentinas. Todas presentan obras de distinta factura, trabajando con distintas técnicas, en distintos formatos y casualmente la muestra se llama Celebrating Diversity porque lo que estamos celebrando es que a pesar de que somos todas diferentes, convivimos en armonía y nos enriquecemos. Excelente. Ahora me gustaría indagar un poquito más en la retrospectiva, en tu muestra particularmente, que es la que se titula Integración. La muestra individual, que es una retrospectiva, reúne obras
Desde el principio de mi carrera. Tengo trabajos artísticos que he desarrollado durante 30 años. En los últimos años, 23 y 24, presenté las obras de mis últimos 20 años. Y este año se me ocurrió ir más atrás aún y presentar mi primerísima etapa. Tengo entendido, María Rosa, que hay, digamos, dentro de esta selección de obra, contemplamos una primera etapa que abarca desde más o menos el año 70 hasta el 78, corrígeme por favor si me equivoco. No, perfecto. Y por otro lado, otro segmento de selección que abarca entonces entre 2002 y 2004. 2002 y 2004. Exactamente. Me gustaría preguntarte y también que nos cuentes, ¿no? De qué se trata en este caso, digamos, esta vinculación, ¿no? Con una distancia temporal entre esa primera parte y esta mucho más reciente. ¿Cuál es el criterio, digamos, que te ha llevado a seleccionar esas dos etapas? Y por otro lado, si tenés alguna obra que consideres que quizás funcione como una síntesis de esta selección, ¿no? Como alguna que unifique o que vos creas que es importante desde el aspecto, digamos, de unificación o de encuentro de estas dos etapas. Bueno, son varias preguntas. Somos todo oídos. En primer lugar, decidí hacer esta retrospectiva para completar la presentación frente al público de todo mi corpus artístico. Como ya lo dije, ya expuse los últimos 20 años y yo necesitaba completar el ciclo, completar el círculo de ver yo misma qué es lo que había hecho en estos 30 años de trabajo. El hilo conductor casi lo fui descubriendo al volver a tomar contacto con estas obras. Y es nada menos que una búsqueda que yo emprendí cuando comencé a trabajar artísticamente, que es la búsqueda del ser más profundo que nos habita y cómo en nuestra evolución vamos pasando por distintas etapas, nos presentamos al público quizás con distintas facetas o máscaras, que no es que representen algo falso de la persona, sino que representa una parte de la persona, pero que en la evolución es necesario ir dejando atrás para ir profundizando y tocando más el verdadero yo profundo. Ese fue mi trabajo. Casi diría que ha sido el trabajo de mi vida. Wow. Sí. Bueno, en ese sentido podríamos pensar que muchas veces, y en diferentes lenguajes artísticos, la máscara permite quizás hacer como una especie de, te pregunto, como una especie de prueba de posibilidades del poder ser, ¿no? Más allá de la que existe en el presente, como para prepararse a esa etapa que sigue dentro de esta búsqueda. Yo creo que nosotros somos una infinidad de personas y vamos sacando esas diferentes personas a través de las diferentes máscaras. Pero llega un momento, y a mí me llegó, o mejor dicho, lo pude expresar plásticamente cuando retomé el arte en el 2002 con una obra que se llamó Desenmascaramiento. Ahí cayeron las máscaras y ahí apareció el ser más profundo, que en mi caso fue una identificación profunda con la mariposa, que nada menos es como la representación por antonomasia de la transformación, de la metamorfosis. Volviendo a tu pregunta anterior que me habías hecho con respecto a si hay alguna... Me gustaría saber si nos encantaría conocer cuáles son las dos obras que vos considerás, por ejemplo, que tienen o que reúnen una síntesis conceptual o que por alguna razón para vos resultan relevantes de formar parte de esta retrospectiva
muy particular selección. Sí, yo creo que la primera obra que te puedo señalar es una obra que se llama Hombre-Mujer y que es una integración casualmente del aspecto masculino y del aspecto femenino que toda persona posee. Y yo la trabajé de tal manera que de un perfil se ve un hombre, del otro perfil se ve una mujer, pero cuando uno la mira de frente, ve una persona, que de esto se ha tratado mi búsqueda, de encontrar a la persona. Y en esta obra en particular, en el lado de atrás, aparecen los ancestros, que son los que nos están determinando, aunque nosotros no lo sepamos O no lo, o no, o no lo tengamos presente, o no lo siendo que tengamos son en presente. correcto. Esa es una obra que yo considero que es una síntesis de todo el trabajo anterior que hice con máscaras. Antes de que pasemos a una segunda, como una suerte de comentario, queda flotando en el aire una idea de que esa búsqueda traza conexiones entre, no sé, algunos perfiles antropológicos o por otro lado también de la búsqueda trascendental antropológica, y es como que va hilando diferentes dimensiones que conforman, ¿no?, parte de la búsqueda de evolución del individuo. ¿Lo consideras de esa manera? En el caso mío, la verdad es que la búsqueda partió a través de una conexión muy profunda conmigo misma. Y acá te voy a hacer una confesión, si se quiere. Yo no tuve formación teórica en el arte, tuve formación técnica en distintas ramas del arte, como la escultura, y me gustaría nombrar a mi maestro Leo Vinci, gran maestro. En la pintura, que también tuve grandes maestros como Yuyo Noé y Carlos Gorriarena. En la cerámica, que tuve un gran maestro que fue Héctor Alves. Entonces, ellos me dieron las herramientas concretas para plasmar artísticamente lo que yo necesitaba sacar de mí. Si yo no me inspiré en el afuera, yo me inspiré en lo que yo sentía, y también le debo reconocer a una persona que influyó mucho en mi formación, que fue Irene Orlando, que fue una gran psicóloga, especialista en orientación vocacional, y fue la que me ayudó a encontrar mi camino en el arte y también en la lingüística, porque en la vida yo he tenido un camino diverso. Correcto. Con la imagen y con la palabra, pero ella influyó muchísimo para esto, con una honestidad y con una profundidad en su enfoque que yo trasladé a mi modo de trabajar. Bien. Entonces, esos fueron mis pilares. Hablando de influencias, permíteme hacer un paréntesis. Recién mencionabas a ella que abrió, ¿no?, este camino de enlace, pero entendiendo que las clases o los tiempos compartidos con estos profesores, con estos referentes que aparecen en el camino, que pueden ser buscados, que por alguna razón fueron ellos y no otros. Me gustaría preguntarte si de estos maestros que has mencionado, como el caso de Leo Vinci, ¿recordás como algún concepto clave de la herramienta que en ese momento sirvió para poder exteriorizar quizás algo de eso que comentabas, que como esta sensación, ¿no?, de tener que sacar hacia afuera, exteriorizar algo que formaba parte de probablemente una pregunta, ¿no?, que muchas veces es el inicio o el impulsor de una idea o de un concepto que luego se va a trabajar, y el arte necesariamente, en este caso en la escultura y visuales, necesita ser materializado. ¿Recordás de Vinci o de alguno de tus maestros algún concepto que quieras compartirnos brevemente? Bueno, el concepto más importante que transmitía Leo a sus alumnos
era el de inspirarnos en la naturaleza. Tal es así que cuando empezábamos nos hacía copiar huesos, o más bien replicar huesos humanos incluso, en la escultura, porque ahí estaban todas las leyes de lo natural, es decir, la inspiración o las reglas están en la naturaleza. Yo creo que para Leo la naturaleza es la fuente de inspiración del artista y él encuentra en la naturaleza todas las respuestas. Lo otro importante que una vez dijo Leo, porque digamos que yo he trabajado como escultora con distintos formatos, pequeño formato, mediano formato, gran formato. Y Leo decía que uno llega al gran formato cuando ha elaborado una idea y ha llegado al fondo de la idea y siente que tiene algo para decir. Eso es una escultura de gran formato. Algo que dice el artista. En inglés sería un statement. Claro. Yo digo esto. Es un camino de consolidación o un concepto que podría ser algo como que necesita gritarlo al mundo, necesita ser visto, exactamente, es algo que yo quiero decir rotundamente. Y a mí eso me pasó en la última obra de la serie Persona Personae, que es la oposición de la persona y las máscaras, con la obra Separación. Que ahí el propio Leo me acompañó a un aserradero a buscar un tronco apropiado para que yo hiciera esa obra que venía trabajando en mi mente, ¿no? conceptualmente, con dibujos, haciéndole los bocetos en arcilla, etcétera. Cuando ya tenía la idea clara, fui a buscar el tronco y él me ayudó a traerlo en su auto, que las gomas se bajaban del peso del tronco. Esa obra se llama Separación y también yo creo que es una obra de una gran síntesis. Fue aceptada en el Salón Nacional en su momento, en el año 1978, y para mí fue como si me hubieran dado un premio. Las llaves del cielo. Sí, es una obra de gran envergadura. Estuve 2 años trabajándola totalmente a mano porque en esa época no existían los instrumentos eléctricos que se pueden usar hoy día y que facilitan la tarea. Qué valor. Pero con eso yo cerré esa primera etapa. Claro. Y bueno, esta obra además va a estar presente en esta retrospectiva, así que más que invitados a conocerla, la he visto personalmente, es impactante. Estén atentos. Gracias. Me gustaría continuar entonces con, ya mencionamos estas dos obras, y tengo una frase del crítico Guillermo Didieo, que sobre tus obras ha dicho que su espíritu es social, es pacifista y es místico. Entonces, al momento de organizar esta narrativa, ¿no?, de la retrospectiva y de las obras que has elegido, nos gustaría saber, bueno, cuáles son los conceptos que considerás como un hilo conductor, ¿no? Habida cuenta de esta distancia, digamos, temporal que hay con ese paréntesis en el medio que claramente es una decisión curatorial. Bueno, la verdad que no tuve que hacer un gran trabajo, porque para mi sorpresa, las obras que yo había ido haciendo a lo largo del tiempo contenían en sí un hilo conductor que las iba hilvanando. Es decir, viendo yo mis obras, pude descubrir mi historia. Se me fue develando la historia. Y es un poco lo que te dije antes, esta búsqueda del ser, esta búsqueda de la persona, meterme hasta el fondo para encontrar la verdad. Hablando de lo conductor, te voy a hacer una pregunta. En esta
particular selección de obras para esta exposición en específico. ¿Crees que ese hilo conductor forma u orbita, mejor dicho, más cercano a una evolución del concepto, o quizás percibís que lo que hay más fuertemente marcado es una constante, ¿no? de búsqueda? ¿Cómo, ¿Cómo podrías describir, digamos, esos dos caminos? Es una búsqueda constante y yo voy cambiando de imagen, voy cambiando de materiales, voy cambiando de técnicas, pero creo que en el fondo siempre está, como te dije, la búsqueda de llegar a lo profundo del ser, también la búsqueda de la libertad, pero la búsqueda de la persona profunda está presente a lo largo de toda mi obra. Es una convivencia de evolución y de constante. Sí, Maravilloso. sí, Y mucha constancia. hablando de esta cuestión también de retrospectiva, el hecho o la acción de mirar hacia atrás conlleva también entender que mirar hacia atrás implica ser consciente en ese instante de que hay un futuro al cual se está proyectando. Me gustaría saber si podríamos encontrar o adelantar a la audiencia alguna novedad que tenga que ver con tu camino o con algo que quieras contarnos, que ya con esa sonrisa ya me estoy poniendo contenta. La verdad que a mí me divierte mucho todo esto que estoy haciendo, porque me estoy metiendo con obras que hice hace tantos años, pero yo las miro desde el presente, entonces es como que hago una relectura y les doy como una resignificación y voy contándome a mí misma una historia. Y en esta muestra, en la muestra retrospectiva Integración, casualmente quiero integrar lo que hice en el pasado con esta mirada presente. Entonces me voy a salir un poquito del margen, digamos, me voy a salir del margen y trabajando con obras hechas hace más de 20 años, voy a armar una instalación de sitio específico, pero es a partir de la obra con una mirada actual, con una mirada contemporánea. Es como que cuando se escapan los personajes de la historia, es una cosa más o menos así. Bueno, muy bien. Estén más que atentos entonces para ver con qué nos encontramos, sobre todo para las personas que hayan tenido la oportunidad de poder conocer la obra de María Rosa, que bueno, como bien decías, va haciendo como estos desplazamientos evolutivos entre lo formal, lo técnico. Así que bueno, habrá que esperar hasta entonces el 11 de diciembre para poder encontrarnos con esta sorpresa. Y supongo que nos va a quedar en suspenso, ¿no? Saber si esta novedad, este inédito que aparece en esta exposición, forma parte de una nota de color, pongámoslo entre comillas, o bien de un camino que quizás abra una nueva perspectiva también para que nos siga sorprendiendo en las próximas exposiciones. Bueno, espero que así sea. Mi próximo proyecto, y por eso también estoy haciendo esta retrospectiva, es escribir un libro en el que yo pueda unir mis dos caminos, la imagen y la palabra. Sería un libro en donde estén las fotos de las obras y la narrativa, con la explicación y con todo este camino recorrido. Eso sería como terminar este ciclo de 30 años. Y en el futuro me gustaría trabajar con quizás inteligencia artificial, introduciéndola a
a mi producción y hacer trabajos con... Incorporarla quizás en el proceso, ver qué alternativas Sí, sí, creativas pueden surgir a partir de la exploración y de la exactamente. Yo ya vinculación. estuve investigando con arte lumínico, me gustaría arte electrónico, es decir, incorporar los últimos movimientos con los avances tecnológicos. Y bueno, sorprenderme a mí misma. Bueno, es más que interesante, bueno, contemplando también que en esta parte de que tanto se habla, ¿no? En esta contemporaneidad, donde muchos de nosotros tuvimos un pasado analógico, nos incorporamos al mundo digital y bueno, nos espera esto tan incipiente que tiene que ver con la inteligencia artificial y el modo en el cual se va incorporando a nuestras vidas y por qué no también al arte. Bueno, me parece que es el momento ideal para que María Rosa puedas invitar al público para que lo puedas entusiasmar y queda el micrófono abierto para vos, para todo tu público y para la audiencia de la revista Te Tengo Magazine. Bueno, con muchísimo gusto los esperamos el 11 de diciembre a las 18 horas en el Palacio Raggio, que está en Moreno 502, en Montserrat. Va a ser un gran placer que nos vengan a visitar. Si no pueden visitarnos ese día, la exposición va a estar abierta hasta el 6 de febrero, de lunes a sábado, en el horario de 10 a 18 horas. Así que más que encantada en recibirlos y si no repito, si no pueden ese día, yo suelo organizar visitas guiadas, así que estén atentos, lo voy a anunciar en mi Instagram. Bien, de todos modos vamos a poner en pantalla el contacto para que puedan agendarlo. También va a aparecer en el pie de página nuevamente la información sobre la fecha, el horario y la dirección, para que puedan tomar nota y ya ir agendando para este fin de año que se viene con todo, con María Rosa, que nos presenta estos dos momentos tan particulares en diálogo entre esa primera etapa y la más reciente. María Rosa, ha sido un placer enorme. Mi placer, Tamara, me encantó que pudiéramos intercambiar y muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, y a la audiencia, decirles que María Rosa además es una persona encantadora. Realmente recomendamos que puedan acercarse el día del Barnillos. Recordemos el horario, importantísimo. A las 18 horas. A las 18 horas en la planta baja. Sí. Perfecto. Para que ella también pueda recibirlos y creo que una de las cosas más hermosas que podemos vivir en el arte, además del disfrute que nos puede brindar, confrontar a la obra en silencio, en ese face to face, también suma algo muy interesante, poder conocer al artista que de primera fuente tiene la posibilidad de compartirnos y por supuesto porque es un momento para celebrar. Así que Celebrating Diversity y retrospectiva integración con María Rosa Braille, los estamos esperando. Muchísimas gracias nuevamente María Rosa por este encuentro y esperamos encontrarnos en la próxima edición de mundosdearte.go para Voz de Arte, curatorial. Muchísimas gracias, los saluda Tamara Uso.